hay un análisis de ese documento. En general, digamos que este documento no se refiere, y lo dice de entrada, a toda posible teología de la liberación. O sea, de por sí, la expresión podría ser valedera, esta teología de la liberación, si designase una legítima reflexión teológica sobre el tema de la liberación y de la libertad. Porque cabe eso, ¿no? La verdadera libertad, la verdadera liberación. Porque, como bien dice Cardenal, el Evangelio de Cristo es un mensaje de libertad, en última instancia, hay una fuerza de liberación. Pero esta liberación es ante todo de la esclavitud radical del pecado, y su fin y su término es la libertad de los hijos de Dios, que es un efecto de la gracia. A partir de aquí, se puede hablar de la necesidad de liberarse de otras esclavitudes, secundarias, podríamos decir, pero de esclavitudes de orden cultural, por ejemplo, de orden político, económico, social, que en definitiva derivan del pecado, en última instancia. Y así entonces, Ratzinger, el cardenal Ratzinger, alude al discurso que el Papa pronunció en la inauguración de la Conferencia de Puebla, afirmando los tres pilares sobre los cuales se debería apoyar toda verdadera teología de la liberación, que sería la verdad sobre Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre. Y así dice Ratzinger que en este documento dice solo tratará de las producciones de la corriente del pensamiento que bajo el nombre de teología de la liberación propone una interpretación innovadora del contenido de la fe, innovadora, del contenido de la fe, de la existencia cristiana que se aparta gravemente de la fe de la Iglesia, aún más, constituye la negación práctica de la misma. Muy dura la frase, o sea, esta teología es la negación de la doctrina católica, prácticamente. La presente introducción, dice también, tiene como fin atraer la atención de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles sobre las desviaciones y riesgos de desviación ruinosos para la fe y para la vida cristiana que implican ciertas formas de teología de la liberación que recurren de modo insuficientemente crítico a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista. Por consiguiente, este sería el fin del documento. Ahora, evidentemente que esto no implica para nada una desautorización de lo que quiere trabajar con los problemas sociales, como veremos luego, naturalmente, de una justificación para la que se desentiende de todas las injusticias, les importa lo mismo, les importa igual que una cosa que otra. Dentro de esta teología de la liberación desviadas de las que son las únicas que existen, parece. O sea, de otra podrá crearse una buena, pero de las que existen son estas. Y a las que vienen directamente en este documento, hay que destacar la elaborada por el padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, que es un sacerdote peruano, y que ha escrito un libro que se llama Teología de la Liberación, que es la mejor obra que hay sobre, que es la más inteligente, ¿no? Que bien formado, desde el punto de vista incluso escolástico, que sabe distinguir las cosas, o sea, presenta el error con toda claridad. Ahí le debemos eso. También hay otro autor, creo que después de los sacerdotes de ese mundo, que va a nombrar Hugo Achmann, que tiene un libro que se llama Teología desde la praxis de la liberación. Más reciente, el padre Bo, brasileño, franciscano brasileño, creo que no lo conozco bien, así que no voy a hablar tanto de él, la de un autor organizado llamado James Cone, que tiene un libro que se llama Teología Negra de la Liberación. Al ser negro, él hace todo un análisis de la negritud como fundamento de la teología negra contra la teología blanca, lo veremos después. Y también, más cercano a nosotros en Uruguay, Juan Luis II, jesuita uruguayo, muy inteligente, muy lo conozco bien en semanas, inteligente, pero aquí hay un libro que se llama Liberación de la Teología, que vamos a tratar del asunto, no solo teología de liberación, sino liberación de la teología, que analizaremos en algún aspecto, porque desde por sí sale del tema, va más allá todavía que los teólogos de la liberación. Bueno, la teología de la liberación no ha aparecido de golpe en la Iglesia, en el mundo actualmente, ¿no? Sino que el mismo Gutiérrez se encarga de ofrecernos una especie de una presentación detallada de los principales autores y tendencias que a lo largo de los últimos siglos constituyen lo que podríamos llamar como los antecedentes de esta nueva manera de pensar teológica. Y la lista no puede ser más sintomática, realmente la da uno de ellos, entonces no es un adversario que la da uno de ellos. Los antecedentes, los autores sobre los cuales puede basarse la teología de la liberación. Primero lo pone Alexis Descartes. Para él,
luego de la destrucción de la cristiandad, la Edad Media, ¿no? Los siglos XV y XVI marcan, según Gutiérrez, un momento importante en la comprensión que el hombre va adquiriendo de sí mismo. Porque Descartes, al sostener el primado del pensar en el conocimiento, del pensar, pone de relieve los aspectos creadores de la subjetividad humana. Se empieza a centrar las cosas en el hombre, digamos, ¿no? El valor de la subjetividad humana. Ese es el primer autor que cita Gutiérrez de la teología de la liberación, Descartes. El segundo que cita es Kant, el filósofo Kant, porque como dice bien de Gutiérrez, la perspectiva está liberadora ya de Descartes, frente a la Edad Media, frente a la concepción realista, se afirma por la revolución intelectual que realiza Kant, para que no son los conceptos los que deben adecuarse a los objetos, sino los objetos los que deben regularse sobre esos conceptos. Y entonces el conocimiento se va haciendo físico, no el conocimiento ingenuo, digamos, del hombre que ve una vaca y dice es una vaca, sino que se hace un conocimiento físico de sus propios fundamentos, que abandona esa ingenuidad e ingresa en una etapa de adultez. El hombre se va haciendo, dice Descartes, dice Carlos Gutiérrez, se va haciendo, va dejando de ser contemplador de la verdad o de la realidad, mejor contemplador, y se va haciendo factor, creador. En el sentido como es prepara lo que no quiere el hombre que toma el destino de su historia, ¿no? Así que Kant lo pone en segundo lugar como otro antecedente de esa teología. Luego pone a Hegel, a quien la teología de la liberación debe un aporte sustancial, dice a quien estoy resumiendo, dice Gutiérrez, que es la introducción del tema de la historia, en la reflexión filosófica de la historia. Asimismo, la idea de la dialéctica, del conflicto, de la lucha, ¿no? Y entonces, a través sobre todo de la dialéctica amo-esclavo, tanto ama Hegel, amo-esclavo, en la lucha entre el amo y el esclavo, que desencadena la historia, eso implica la posibilidad de la liberación paulatina del hombre. Eso que dice Hegel. Así que Hegel sería otro pilar de la teología de la liberación. Se necesitaba ir más allá, dice Gutiérrez, ese paso lo va a dar más, sería el cuarto que cita. Ya que conocer para más está indisolublemente ligado a transformar el mundo por medio del trabajo. La transformación del mundo. Por el trabajo el hombre irá destrozando el capitalismo para pasar al Estado socialista, que es el único que puede vivir con libertad y con humanidad. Así que Marx sería un autor importante en este proceso de la teología de la liberación. Pero no basta con Marx, va a dar otro paso de Gutiérrez, va a decir que el hombre de hoy en día no solo liberarse de lo que le viene del exterior y le impide realizarse como miembro de la clase social, ¿no? Para eso Marx sirve, sino que también el hombre busca una liberación interior, una liberación íntima, una liberación no solo en el plano social sino psicológico. Y aquí entonces tal sería el aporte de Freud. Freud, al internarse en el psiquismo humano, descubre la represión como elemento central del conflicto entre las funciones instintivas del hombre y las exigencias ético-culturales del ambiente que las reprimen, que las molestan. Entonces, Freud, al liberar el interior del hombre, nos recuerda que no es posible disociar, dice Gutiérrez, la liberación en el campo económico-social de la liberación en el ámbito de la interioridad. El hombre debe liberarse totalmente también de esas cosas exteriores. En fin, yo nombraré todos los autores que cita Gutiérrez, y ustedes podrán parecer insólito que para presentar los antecedentes de la teología de la liberación recurre a la fraternidad de autores tan extraños a la iglesia y la doctrina católica, incluso de autores que nosotros consideramos como los grandes canones, digamos, de la descristianización y de la revolución anticristiana. Pero así lo presenta Gutiérrez, y yo respeto lo que dice porque es él, pero no nosotros. Si lo dijéramos nosotros podría decir uno, bueno, es una cosa un poco estudiada para decirlo, ¿sabes? No, lo dice Gutiérrez, lo toma él. Ahora, debemos decir, para ver si
el honor de la verdad, que no solamente enumera a pensadores no cristianos, sino que también nombra algunos de estos son católicos. Por ejemplo, lo cita como antecedente a llegar a Israel. Para Gutiérrez, este escritor francés sería como un testigo de esa gran corriente liberadora del hombre orientado hacia el futuro, de la apertura, orientado creadoramente hacia su futuro, actuando en el presente en función del mañana. El hombre toma las riendas de la evolución, dice Gutiérrez con Hegel. El hombre toma las riendas de la evolución. Y lo que más ama Gutiérrez es su intento por buscar la unidad de la fe y lo que llama la religión del mundo. Así mismo Gutiérrez, tras haber criticado largamente lo que él llama la mentalidad de cristiandad, que la ataca duramente, ¿no?, que caracterizó la Edad Media, según la cual las realidades terrenas parecían carecer de autonomía propia, dice Gutiérrez, las realidades terrenas de cultura, etc., parecían carecer de autonomía propia, de consistencia frente a la Iglesia, siendo utilizada por la Iglesia para sus propios fines, y tras haber alabado la nueva situación histórica instaurada a partir del siglo XVI, que llegó a un pico con la Revolución Francesa, y la consiguiente separación de la Iglesia respecto a las realidades temporales, se refiere a Maritain, otro autor que cita como antecedente, Maritain. Inmediatamente antes de él, dice Gutiérrez, se había hecho un intento, un ensayo del llamado liberalismo católico. Pero al advertir Maritain que el liberalismo católico era mal visto por la Iglesia, era condenado por la Iglesia, por la autoridad eclesiástica, elaboró una nueva filosofía, dice Gutiérrez. Maritain elaboró una nueva filosofía política según la cual la tarea de construcción de la ciudad temporal ya no debía atender al establecimiento del reinado social de Cristo, como lo intentó la Edad Media, sino a la búsqueda de una sociedad basada en la justicia, el respeto de los derechos de todos y la fraternidad humana. Maritain afirma la autonomía e independencia de lo temporal frente a la jerarquía de la Iglesia, al punto que esta pierde derecho a intervenir en un campo que en el arte se considera ajeno a su competencia. Toca al laico, dice Maritain, edificar la nueva cristiandad, como él la llama, nueva, claro, respecto a la medieval, la nueva cristiandad unida, no ya en el mismo credo católico, sino donde convivan católicos, protestantes, judíos e incluso marxistas en mutuo respeto. La nueva cristiandad, así la llama Maritain. Para Gutiérrez, esta posición maritainiana, si bien es meritoria respecto de la época anterior, del enfoque universal, digamos, no deja de ser criticable en lo que se refiere a la distinción de planos, por un lado lo temporal, por otro la Iglesia, separados. De hecho, los esquemas, dice Gutiérrez, dicotomía, son dos cosas, ¿no? Fe, realidades terrenas, por ejemplo, Iglesia-mundo, sacerdote laico, son, según hay un obstáculo para la pastoral, esas dicotomías, esas divisiones. Y así los católicos comprometidos, dice, al tiempo que fueron tomando conciencia de que buena parte de la humanidad vivía en una situación alienante, opresiva, advertían al mismo tiempo que la Iglesia estaba ligada al sector opresor, vinculada a las clases explotadoras. Y en tales condiciones no se podría decir honestamente que la Iglesia no debía intervenir en lo temporal. Mientras tanto el mundo, persigue Gutiérrez, sigue afirmando su independencia, su secularidad, los hechos que hoy se llama de secularización o del entendimiento de la tutela religiosa, o también de desacralización. En esta situación las cosas no han cambiado, las cosas han cambiado. Antes la Iglesia, dice, usaba el mundo para sus fines, en la Edad Media, según él. Usaba el mundo para sus fines. Liquidando lo temporal, de cierta manera, ¿no? Todo lo demás. Hoy, muchos cristianos y no cristianos, dice Gutiérrez, se preguntan si no será conveniente usar el peso social de la Iglesia para acelerar el proceso de transformación de las estructuras sociales. Y entonces se está contaminando en eso. Hay que acabar con la dicotomía. Algunos se preguntan, dice Gutiérrez, si hay que seguir distinguiendo la Iglesia y el mundo, por ejemplo. Si la Iglesia es algo realmente distinto del mundo. Y así nos dirigimos, concluye Gutiérrez, con la nueva cristiandad. Pero no ya en el sentido de la Maritain, sino una especie de cristiandad izquierda, digamos, una cristiandad zurda, podríamos decir, unida no en la fe común,
en la misma luz. Otro autor de Gutiérrez es Freire, este pedagogo brasileño. Este pedagogo constituye para él una de las fuentes de la teología de la liberación. Porque la verdadera liberación supone una revolución cultural también. Pues Freire había elaborado lo que se llama la pedagogía del oprimido, como sabemos de ustedes. Pedagogía del oprimido. La cual sostiene que hay que hacer una educación liberadora, como el llama, y desalienante, que vaya concientizando al pueblo, de forma que pase de una conciencia ingenua a una conciencia problematizada, a una conciencia crítica. Y en este proceso que se llama de concientización, el oprimido, como dice, extroyecta, una palabra horrible que intenta, extroyecta la conciencia opresora que habita en él, la extroyecta, la quita fuera, y cobra conocimiento de su situación, encuentra su propio lenguaje y se hace él mismo menos dependiente, comprometiéndose en la transformación de la sociedad. Bien, estas serían entonces los grandes antecedentes de la teología de la liberación. Gutiérrez titula La Iglesia en el proceso de liberación, el capítulo que cierra su análisis de las fuentes de esta teología. Aquí destaca cómo los intentos de esta nueva teología han provenido de grupos cristianos comprometidos en la liberación de sus pueblos. Y que consecuencia, dice, estos grupos de cristianos han estado en conflicto con la jerarquía, la cual los ha obligado a cierta clandestinidad. Ello, por otra parte, dice, ha conducido a unir todos los oprimidos entre sí, cristianos o marxistas, lo que fueran, unirlos entre sí, frente al adversario común. Y en este respecto trae Gutiérrez la colación del juicio de Fidel Castro hacía sobre Camilo Torres. Decía Fidel Castro, el caso de Camilo Torres demuestra esto, un sacerdote que fue allí a morir con los combatientes por la liberación de sus pueblos. Y por eso constituye todo un símbolo de la unidad revolucionaria de los pueblos de América Latina. Y como ven ustedes, la teología de la liberación no es un erudito caído del cielo, una cosa que inventó una autora de ahora, una especie de cosa nueva completamente. Especialmente con la ayuda de Gutiérrez hemos expuesto su prehistoria, que eso debe ser mucho más esto, su larga y secular serie de antecedentes. La antigüedad demuestra el tronco de esta teología nueva, pero la antigüedad demuestra, no impide que sus expositores tengan la sensación de sentirse como creadores de una nueva iglesia. Se sientan así como los pioneros de algo nuevo, entusiasmantes. Y así escribe Gutiérrez en América Latina, aquellos que han optado por participar en la forma que hemos tratado en el proceso de liberación, constituyen en cierto modo una primera generación cristiana. En muchos aspectos de su vida actual no tiene detrás de ellos una tradición teológica y espiritual. Ellos mismos la forjan. Bueno, esto es el primer punto que podríamos hablar sobre, que podríamos titular los antecedentes, digamos, de la teología de la liberación. Segundo punto en el que podemos entrar es lo que podríamos llamar la inmanentización del cristianismo. El cristianismo inmanente. El intento de crear un cristianismo dentro del mundo, en el mundo, y para el mundo, inmanente, quiero decir. El documento de Carnal Ratzinger, que es el que vamos a ir comentando, enrostra a los teólogos de la liberación el hecho de que van a interpretar el mundo en historia y la historia no lo hagan desde una perspectiva teológica, sino que se refugian en la opción marxista, o lo que se llama el análisis marxista. Su razonamiento es el siguiente, cito el cardenal: una situación intolerable y explosiva exige una acción eficaz, que no puede esperar más. O sea, una situación intolerable exige una acción eficaz. Hasta aquí parece que está bien. Una acción eficaz supone un análisis científico de las causas estructurales de la miseria. Todavía va bien. Ahora bien, el marxismo ha puesto a punto los instrumentos de la mano. Basta pues aplicarlos a la situación del tercer mundo y en especial de la América Latina. Ese sería el orden: una situación intolerable, una acción eficaz, un análisis científico, marxismo, que es el único que es un análisis científico. Es cierto, dice Ratzinger, que el conocimiento científico de la situación y de los posibles cambios es el presupuesto adecuado para una acción eficaz. Y que el marxismo se presenta efectuar por su condición de científico, que es una palabrita hoy clave, una palabra, digamos así, que trae una fascinación casi mística o mística. Pero es verdad, poco de científico tiene el análisis marxista, por cierto,
con que se quiere solucionar los problemas. Y asimismo, como dice Ratzinger, se impone la crítica previa del marxismo. El carácter científico respecto a los científicos se combina del marxismo, tanto Marx cuanto que el pensamiento de Marx constituye una concepción totalizante del mundo. Totalizante, no es una concepción, un análisis separado de una doctrina, es una cosmovisión. Y trae a colación una cita de Pablo Petro que dice: sería ilusorio y peligroso aceptar los elementos del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con la ideología, llegando a olvidar el íntimo vínculo que los une radicalmente. Es cierto que coexisten diversas corrientes marxistas hoy, ¿no? Que no están vivos con el marxismo, al menos aparentemente, una más dura, otra más mitigada, el eurocomunismo, como fuera, pero mientras siga siendo marxista, dice Ratzinger, continúan sujetas a un cierto número de tesis fundamentales que no son compatibles con la concepción cristiana del hombre y de la sociedad. Tales tesis son, dice, el ateísmo, la negación de la persona humana, de su libertad, de sus derechos. Todas ellas están en el centro de la concepción marxista. Más aún, la libertad penal contiene errores que amenazan directamente las verdades de la fe sobre el destino eterno de las personas. De donde concluye que querer integrar en la teología un análisis cuyos criterios de interpretación dependan de esta concepción es encerrarse en una ruinosa contradicción. Así que es fuerte lo que dice Ratzinger sobre el marxismo. Últimamente el marxismo no hablaba con un lenguaje tan fuerte. Yo pienso que al afirmar esto Ratzinger vuelve, aunque no sea expresamente, a que esta afirmación de Dios que lo que decía el comunismo es implícitamente verdad. Prácticamente la misma cosa con otras palabras. Digamos que el marxismo es una religión al revés, en realidad. Solo que en vez de considerar este mundo como una época de paso hacia la eternidad, que visto ruinosa, busca que los hombres pongan su tienda definitiva en este mundo, anhelando no el paraíso del cielo, sino un paraíso en la tierra. En vez de la gracia, que nosotros, los católicos, sabemos un don gratuito de Dios, merecedor de la vida eterna, quiere crear el paraíso en la tierra a fuerza de músculos, podríamos decir, sin la gracia, por el solo esfuerzo humano. Y por eso, frente a la trascendencia que caracteriza el cristianismo, destaca la inmanencia, es decir, la clausura del hombre en los estrechos confines de este mundo. Inmanencia, manere in, en latín, permanecer en, quedar en algo, no era el salto, digamos, ¿no? Ni prepararse para el salto. Pues bien, la teología de la liberación, deudora de este análisis marxista, acaba también ella por encerrarse en la inmanencia. En cierto modo se pone en continuidad con aquella actitud de los judíos contemporáneos de Cristo que esperaban una redención material, puramente temporal, reductible a este mundo. Es una judaízación del cristianismo. Y como bien dice Ratzinger, la teología de la liberación se sitúa en la perspectiva de un mesianismo temporal, el cual es una de las expresiones más radicales de la secularización del reino de Dios y de su absorción en la inmanencia de la historia humana. De ahí la importancia que esta teología atribuye a la historia profana, con total olvido de lo que sería la historia salvífica, o mejor no distinguiendo, hay que evitar la dicotomía, la historia humana y la historia salvífica, prácticamente. Como dice el mismo Ratzinger, la historia debe hacer en ello una noción central. Se afirmará que Dios se hace historia. No que la historia se ordena a Dios. Dios se hace historia, en la cual no hay que distinguir entre historia de salvación y historia profana. Mantener tal distinción sería caer en el dualismo. Semejantes afirmaciones reflejan un inmanentismo historicista, y por eso se tiende a identificar el reino de Dios y su devenir con el movimiento de liberación humana y hacer de la historia misma el sujeto de su propio desarrollo como proceso de autorredención del hombre a través de la lucha de clases. Esta identificación está en oposición clara con la fe de Dios. Así entonces, estos teólogos confunden la redención con la liberación de las esclavitudes humanas. Parece, dice el documento, que la lucha necesaria por la justicia y la libertad humana, entendida en su sentido económico y político, constituye lo esencial y el todo de la salvación. Para estos, el Evangelio se reduce a un Evangelio puramente terrestre, trayendo la tentación de reducir el Evangelio de la salvación a un Evangelio terrestre. Esta manera pone como ejemplo cómo estos teólogos interpretan, por ejemplo, el Éxodo, la narración del Éxodo. Según la tradición patrística católica, el Éxodo, que implica, por cierto, para el pueblo elegido la liberación de la esclavitud faraónica, es por sobre todo el acto de liberación de la idolatría que caracterizaba a los egipcios, de salir de esta idolatría, en orden a la constitución del pueblo de Dios y al acto de la alianza celebrada en el monte Sinaí. Pues bien, según estos teólogos de la liberación, solo se debe hacer el elemento inmanente en la historia,
Los miembros del pueblo elegido se liberan de la esclavitud temporal de los egipcios, simplemente. Lo demás, que no principal, queda en la penumbra. Y por eso se trata de una inmanentización de la historia. La historia no abierta a la escatología, la historia cerrada en sí misma. E incluso la figura misma de Cristo queda inmersa en este mundo. Como bien dice Ratzinger, si bien se consideran literalmente algunas fórmulas tradicionales de la fe en Cristo, Cristo es Dios, se puede decir a veces todo, se les atribuye una nueva significación que implica la negación de la fe de la Iglesia. Lo que interesa es no el Jesús de la fe, el que pide el acto de fe, sino el Jesús de la historia, digamos, como dicen ellos, el que se rebeló contra los opresores romanos, encabezando la experiencia revolucionaria de los pobres por su liberación. Está claro, dice Ratzinger, que se niega la fe en el verbo encarnado, muerto y resucitado por todos los hombres, y se le sustituye por una figura de Jesús, que es una especie de símbolo que recapitula el signo de existencia en la luz de los oprimidos. Y así se da una interpretación exclusivamente política de la muerte de Cristo, y por eso se niega su valor salvífico y toda la economía de la revolución. Esto sería lo que hemos llamado imanentización del cristianismo. El segundo tema que es el tercer punto que creo que podríamos llamar la horizontalización de las virtudes teologales. Horizontalización de las virtudes teologales. Hemos dicho que estos teólogos ponen en cuestión, siempre nos lo niegan explícitamente, la distinción de lo natural y sobrenatural, que es fundamental en la inteligencia de la gente. Y así su búsqueda de un hombre nuevo no fue determinada por factores sobrenaturales que elevan al hombre por encima de sus posibilidades, sino que implica tan solo la opción por el hombre, como es así. Vimos cómo esta negación de todo el organismo lo llevaban a afirmar la existencia de una sola historia, la normal. Pues en un campo donde la investigación de estos teólogos se extiende con predilección, es el que corresponde a lo que la teología de la Iglesia llama las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Se llama, como saben ustedes, teologales porque provienen de Dios y tienen por objeto a Dios. O sea, el comienzo del fin es Dios. Dios me da la fe, por la cual no creo en Dios. Dios me da la esperanza, por la cual no creo en Dios. Dios me da la caridad, por la cual amo a Dios y a los demás en Dios. Aunque sea los demás, es en Dios, en última instancia. O sea, lo que caracteriza la virtud teologal es que proviene de Dios y va a Dios. O sea, pero las otras virtudes no. Por ejemplo, la humildad, la virtud moral, puede provenir del hombre, del cuerpo humano. Fíjate. La estudiosidad es una virtud que lo tenían los paganos, el amor al estudio. En cambio, las virtudes teologales son dones gratuitos, no nos pueden crear toda fuerza del músculo del cuerpo, ¿no? Sino que vienen de Dios y van a Dios. Pues bien, para estos teólogos, la fe, la esperanza y la caridad reciben un nuevo contenido. Y como lo llama Ratzinger, la fe pasa a ser fidelidad a la victoria. Dice, la esperanza pasa a ser confianza en el futuro. Y la caridad pasa a ser opción por los pobres. Y vamos ahora entonces a determinar las tres virtudes y explicar un poquito lo que es eso. En primer lugar, la fe horizontalizada. La fe horizontalizada, porque como la fe viene de Dios, es vertical. La horizontaliza. Afirma un teólogo de estos, de comillas teólogo, pero que se llama Arman, que la aspecto fundamental de la fe es el de la praxis histórica. O sea, aquí es el tema de la verdad, la praxis. El cristiano dice esa fe que realmente elimina toda fe en un Dios ahistórico para tomar estudio al próximo, como punto originario de su experiencia de Dios. O sea, no interesa tanto el Cristo de antes, digamos, el Dios trascendente, más que a Dios en sí mismo la fe que orienta lo intrahistórico, mejor que hace historia la fe, prácticamente. Como dice Ratzinger, algunos llegan hasta el límite de definir la fe como fidelidad a la historia, lo cual significa fidelidad comprometida en una praxis política. Eso es la fe. Comprometerse en la praxis. Nosotros decimos que la praxis es la consecuencia de la fe. Si queremos usar la palabra práctica, es horrible, una palabra de marxismo. Pero digamos así, ya hablemos de lenguaje. La praxis es consecuencia de la fe. Tengo fe católica, obro como católico, la praxis. El operar y el ser, como dicen los romanos. También por eso que luego las cosas son al revés. La fe es una consecuencia de la praxis. Esa fe rara que tiene, digamos, es una consecuencia de la praxis. Pero la paternidad marxista de esta idea. En la lógica del pensamiento marxista, dice, el análisis no es separable de la praxis y de la concepción de la historia a la cual está unida esta praxis. El análisis es así un instrumento de crítica, y la crítica no más que un momento del combate revolucionario. Este combate es el de la clase de proletariado y el destino de su misión histórica. En consecuencia, solo quien participa en este combate puede hacer un análisis correcto. O sea, primero participa en el combate, luego descubre la verdad y la fe.
Se subvierte de este modo la noción misma de verdad. Se pretende que solo es verdad en y por la praxis partidaria. La praxis son praxis y verdad partidarias, ya que la estructura fundamental de la historia está marcada por la lucha de clases. Y la verdad, como dice Ratzinger, es para ellos verdad de clase. ¿Verdad de clase? No hay verdad sino en el combate de la clase revolucionaria. Por tanto, la verdad no es algo que nos supera, no es algo de lo cual nos adherimos, no es algo de lo cual contemplamos, como dice la teología tradicional y la filosofía natural, sino que debe ser hecha. El flujo hegeliano, kantiano, que decía Luciano, que bien lo decía, debe ser hecha, fabricada por nosotros. Y solo entrando en este proceso de la lucha de clases, hacemos la verdad. Hay que hacer la verdad, no contestarla. Hacer la verdad, y esto es actuar científicamente. Los teólogos de la liberación subieron a sí mismo el concepto de teología. La teología no es sino, según la interpretación clásica, la fe que busca su inteligencia. Famosísima expresión de San Anselmo, la fe que busca su inteligencia, una mayor penetración. Pues bien, estos teólogos juzgan que una concepción semejante de la teología implica una tradición de la verdad, como se la entiende. En vez de partir de la única fuente legítima para ellos que la lucha partidaria, la teología tradicional parte de fuentes extrañas a la historia liberadora, por ejemplo la escritura, por ejemplo los padres de la iglesia, por ejemplo el magisterio, es decir, que de cosas que nada tienen que ver con la historia que ahora tenemos entre manos. De modo, como de este modo se va haciendo los deben subordinarse a los imperativos de la lucha de clases. En esta perspectiva, concluye Ratzinger, se sustituye la ortodoxia como regla recta de fe por la idea de la ortopraxis, como llaman ellos, que es criterio de verdad. Ortopraxis, praxis legítima, verdadera, no ortodoxia, opinión, verdad legítima, no verdad legítima, sino praxis legítima. De la ortopraxis viene la ortodoxia. El padre segundo, al que cité al comienzo, es el autor de un libro que se llama, dice, Liberación de la Teología. Él va más allá que estos teólogos, diciendo que no solo hay que hacer una teología de la liberación, sino que hay que realizar una liberación de la teología. De ahí el nombre de su libro. Según él, la fe tiene un carácter relativo, que creo que un sacerdote puede decir esto, la fe es relativa. Ya que depende de distintos contextos, por eso hay unos de protestantes, de católicas, depende de distintos contextos, es algo relativo la fe. Y no tenemos criterios absolutos, dice, para entender la verdad de la fe. En cambio, lo absoluto, lo único absoluto es el proceso liberador. El concreto proceso histórico. Por tanto, no se trata de reducir del Evangelio los remedios para el mundo, sino a la inversa. Los cristianos no tienen que completar la praxis social comenzando el Evangelio, sino al revés, hallar la significación histórica del Evangelio partiendo de la praxis social. Lo que hay que cambiar, pues, concluye este autor, este teólogo uruguayo, es el concepto mismo de Dios, nada menos, de pecado, de sacramento, es decir, rehacer la teología, la palabra liberación de esta teología. Hay que liberarse, de pertenencia incluso a la iglesia, correspondiente, dice, a una iglesia centrada en la búsqueda de la salvación ultraterrena. Y en ese sentido hay que ir más allá que los teólogos de la liberación, hay que corregir el credo, el cual no es sino una superestructura, la palabra la usa ahí, de criterios. Otro autor, James Cone, al que cité, este norteamericano, que escribió este libro bajo el nombre de Teología Negra de la Liberación, dice que el impulso interior de los oprimidos hacia su liberación no solo armoniza con el Evangelio, sino que es el Evangelio. El adversario dice que una teología sin color, una teología morfa, ni blanca ni negra, sin color, que es el opresor, que no se interesa por el dolor del oprimido, por eso no le interesó la negritud, como él dice. Hay pues que poner la teología al servicio de la comunidad negra. Para ser cristiano, escribe, la teología blanca debería dejar de ser teología blanca y transformarse en teología negra, renegando de la blancura, disparate, no sé cómo no se puede ser, como forma adecuada del existir humano, y afirmando la negritud como la intención de Dios para la humanidad. La negritud, entonces, sería una categoría, verdaderamente un punto de vista para el Dios, de la fe, estamos hablando de la fe. ¿Cómo empieza? Pues no con la escritura, sino con la experiencia negra. La historia negra
y la cultura negra, lo cual nos lleva a una nueva interpretación de la escritura. A partir de lo mismo vamos a reinterpretar el Éxodo, el Génesis, todo. No desde el Éxodo vamos a ver qué decimos a los negros, sino al revés. Pues esto es lo que podemos decir la fe entonces horizontalizada. Segundo aspecto, la esperanza horizontalizada. ¿Cómo horizontaliza esta virtud tan hermosa? La más humilde de las tres, como decía Peggy, la hermanita menor, que va tomada de la mano de la fe y de la caridad, pero tan hermosa virtud de esta esperanza de Dios, esperanza de la salvación. Digamos que así como la fe de estos teólogos, en vez de recaer en Dios como su objeto propio, recae sentimental en el hombre, en la historia, y así la esperanza, en vez de recaer en Dios como en su objeto propio, que sería esperar a Dios de Dios, esperar a Dios de Dios, que Dios me dé, podríamos decir, recae en el futuro liberador, en una esperanza en camino hacia una utopía parecida al paraíso en la tierra con que soña el marxismo. Un concepto tal de esperanza lleva como visto una inversión de los símbolos bíblicos, así como una relectura política de la escritura. Donde dice, se lee redención, esperanza mesiánica, escatológica, estos diálogos de liberación de las esclavitudes temporales. Así como insinuamos antes, y como recuerda ahora Ratzinger, en lugar de ver por San Pablo en el Éxodo una figura del bautismo, se llega al límite de hacer de él un símbolo de la liberación política del pueblo. Asimismo propone una relectura política de Magnífica. La Virgen también la mete en el proceso de la liberación. Ella es liberadora, sobre todo cuando dijo su clase revolucionaria en el Magnífica, derribó a los potentes, a los poderosos del trono y exaltó a los humildes, estaba incitando a la rebelión. Y así entonces el hecho de esto bajo el tamiz económico-político, socioeconómico. Es cierto que la esperanza cristiana, católica, verdadera, tiene consecuencias en el orden sociopolítico, eso es cierto. Pero el error, como bien anota Ratzinger, está en hacer de esta dimensión la dimensión principal y exclusiva que conduce a una lectura reductora de la escritura. A propósito de esto, no deja de ser cómica la interpretación que un aprendiz de teólogo vernáculo que hay aquí en Argentina, en Buenos Aires, se llama Guillermo Rangel, escribió un libro increíble que hace efecto de también para la hilaridad y el canto que podemos comentar, por otro motivo no puede tener. Un comentario que hace la parábola del hijo pródigo. Hasta ahora teníamos que el hijo pródigo no era bueno, ¿no? Sino que se olvidó de la casa, era el símbolo del pecado precisamente, y que el padre era bueno y el hermano que se quedó, tenía su defecto, pero poco mejor que después. Pero ahora vamos a ver qué dice este señor. El hijo menor dice, mediante el ejercicio de su libertad, reclama, pide y obtiene justicia, aparte de herencia, porque la propiedad no pertenecía enteramente al padre, sino a cada uno en proporción. Y por eso es figura del hombre en liberación, de la sangre joven, de los humildes y los hambrientos, del pueblo, de los oprimidos, que irrumpe en la relación de dominio del padre y de la seguridad del hermano mayor. Se rompe la seguridad de su hermano y la relación de dominio con el padre. Él entonces es el hombre que busca quitarse su hambre, pero que no sé cómo explicar porque el evangelio acaba diciendo que se moría de hambre con los casas. Aquí llega la... Bueno. Así que el malo es el padre y el otro que se quedó ahí con sus seguridades, que se rompió con sus seguridades y con la... Así que la temporalización de la esperanza o la afirmación de una esperanza inmanente a este mundo es un elemento capital en el pensamiento de la teología de la liberación. Para sustentarla debidamente han recurrido de manera especial al análisis de la palabrita liberación, Como dice Gutiérrez, aparece claro hoy, dice este autor, que la finalidad de la Iglesia no es salvar, en el sentido de asegurar el cielo. La obra de la salvación es una realidad actuante en la historia. Esto en parte es cierto, pero sin embargo debemos decir que lo esencial de la esperanza mira al otro mundo. Porque en este mundo no siempre coincide con la liberación temporal de la esperanza. Así, por ejemplo, San Pablo, en una de sus cartas, magnífico texto, siempre me impresiona mucho esta idea de San Pablo, empieza a hablar sobre un esclavo cristiano, no me acuerdo qué carta es, un esclavo, estaba en cadena, digamos, ¿no? Un esclavo. Y sin embargo lo llama liberto sin domino, liberto en el Señor, libre en el Señor. Porque si bien estaba encadenado, su interior era libre ya por la gracia, y adelantar a la salvación final. Quizás su amo, no sujeto a cadena alguna, fue un miserable esclavo, sin esperanza sobrenatural. En relación con esta idea, está el concepto que tales teólogos se hacen del pecado también.
Pues claro, cambia toda la teología, todo lo que realidad es cambiarla. El pecado de ser un hecho se da más que cada persona en las estructuras, digamos marxista también está, ¿no? En las estructuras sociales opresoras, en la explotación social. El pecado que ofrece Dios aparece como la eliminación fundamental, como la raíz de una situación de explotación. Ratzinger dice, no se puede localizar el mal principal únicamente en las estructuras económicas, sociales o políticas malas, como si todos los otros males se derivasen como de su causa de estas estructuras. De suerte que la creación de un hombre nuevo dependiera de la instauración de estructuras económicas y sociopolíticas diferentes. Ciertamente hay estructuras inicuas, dice Ratzinger, y generadoras de iniquidades, que es preciso tener la valentía de cambiar. Fruto de la acción de los hombres son las estructuras. Buenas o malas, son consecuencias antes de ser causa. No existe la estructura en el aire, la crearon algunos hombres de estructura. Son consecuencias antes de ser causa. La raíz del mal reside pues en las personas libres y responsables que deben ser convertidas por la gracia de Jesucristo. Así como el pecado en esperanza es esencialmente algo personal. Los nuevos teólogos adulteran el concepto tradicional de la esperanza cuando lo consideran no como algo personal, sino colectivo. Por eso tanto nos salvamos todos, no sé si nos salvamos todos, ¿verdad? Pero bueno, como los artistas, que esperan para un futuro indeterminado, ¿no? Aunque en el ente tanto deban morir sin salvación, generaciones y generaciones, en aras del capitalismo y de la lucha de clase, me interesa. Hay un futuro allí, místico, utópico, en el cual ya no va a haber más. Pero no importa que van muriendo generaciones al paso de inmoladas en aras de ese futuro histórico venturoso. Se salvará la clase oprimida al llegar el momento de la instauración del paraíso en la tierra. Y se salvará no por la gracia de Dios, por cierto, sino por el esfuerzo conjugado de todos los oprimidos. Los teólogos de la liberación exaltan mucho lo que llaman la teología de los pobres. Esta expresión es de por sí, la iglesia de los pobres, esta expresión es de por sí rescatable. Y con ello se quiere señalar una cierta preferencia de la iglesia por los indigentes. Pero digamos claramente que la escritura, cuando habla de esta expresión, aparece en la escritura, los pobres de Yahvé, los pobres del Señor, son aquellos que esperan de Dios la salvación, no son los que no tienen mango, sino los que esperan de Dios la salvación, esos son los pobres. Son los que tienen una dependencia total y absoluta de confianza, digamos, en la providencia amorosa de Dios. Pero en cambio, como observa Ratzinger, la teología de la liberación, dice, conducen a una amalgama entre el pobre de la escritura y el proletario de Marx. Por eso, el sentido cristiano del pobre se pervierte, dice el cardenal, se pervierte. Y el combate por los derechos de los pobres se transforma en combate de clase, en la perspectiva ideológica de la lucha de clase. La iglesia de los pobres significa así una iglesia de clase, que ha tomado conciencia de la necesidad de lucha revolucionaria como etapa hacia la liberación. Algo semejante, observa Ratzinger, se puede advertir en el uso de la expresión iglesia del pueblo, más grave que la otra, iglesia de los pobres. De hecho, los documentos eclesiásticos hablan con frecuencia del pueblo de Dios, pueblo de la nueva alianza, etc. Pero la teología de la liberación entiende por iglesia del pueblo la iglesia de clase, la iglesia del pueblo oprimido, que hay que concientizar en vista de la lucha liberadora organizada. Y el pueblo así entendido, como dice Ratzinger, llega a ser para algunos objeto de fe. Esto es lo que hace a la esperanza. La perversión de la esperanza, la horizontalización de la esperanza. ¿Sí? En tercer lugar, la caridad. ¿Cómo horizontalizan la caridad? Afirma Gutiérrez que ya se acabó la época de la caridad de tipo individualista, de que venga un pobre y le dé la limosna, esto, etc. El próximo no es tanto el hombre tomado individualmente, sino el hombre tomado en la humilde de sus relaciones sociales. En la clase social explotada, el pobre, el pueblo sojuzgado. Más aún, ayudar a la solución de los problemas individuales no sería sino solidificar más la explotación. Esto me lo dijo justo un sacerdote una vez que comenzaba yo con alegría un plan que había para el norte de Santa Fe, etc. Y me decía que lamentable eso, porque si se solucionan los problemas, digamos, entonces no se exacerba la indignación. Hay que exacerbar la indignación para combinar el situación. Un parche, ¿no? Parche, en vez de llevar el mal a su extrema, ¿no? Se le coloca un parche y entonces con eso se evita el estallido. Y por eso estos teólogos unen la caridad con la lucha de clases. Íntimamente unen el tema de la caridad con la lucha de clases. La lucha de clases sería la expresión actual de la caridad. Como dice el teólogo Cigardi, un italiano, la alternativa no está en admitir o no la lucha de clases, sino en cuál de los dos bandos nos vamos a listar. Esa es la alternativa, no cuestión de discutir la lucha de clases. El amor exige la lucha de clases. Y por eso,
Cuando la Iglesia rechaza la lucha de clases, dice este señor Girardi, se está comportando objetivamente como una pieza del sistema imperial. El documento de la Santa Sede sale al encuentro de esta extraña versión de la caridad. Dice, se presenta la entrada en la lucha de clases como una exigencia de la caridad como tal. Se denuncia como una actitud estática y contraria al amor a los pobres, la voluntad de amar desde ahora a todo hombre, cualquiera sea su pertenencia de clase, y de ir a su encuentro por los caminos del diálogo y la persuasión. Si se afirma que el hombre no debe ser objeto de odio, se afirma igualmente que en virtud de su pertenencia objetiva al mundo de los ricos, él es ante todo un enemigo de clase que hay que combatir. Consecuentemente, la universalidad del amor al prójimo y la fraternidad llegan a ser un principio escatológico, o sea, para el fin de los tiempos, válido solo para el hombre nuevo que surgirá de la revolución victoriosa. Mientras tanto, venga a todos los que son ricos y no hay amor para ese lado. El amor es para los oprimidos. Después, cuando llegue el paraíso, pues ya en todo caso ahí sí será universal el amor. Pero ahora no puede universalizar de modo alguno. Con evidencia esta cantidad, observa Ratzinger, que es un buen teólogo, y ha hecho ese análisis con espíritu, que probablemente lo ha hecho él. Y para los nuevos teólogos, esa lucha de clases no es algo que pasa solamente por el exterior de la Iglesia, sino también por el interior de la Iglesia. La marca de la Iglesia por dentro. Hay clases en la Iglesia. Tales teólogos, dice Ratzinger, no se limitan ya a la corrección fraterna de los pastores de la Iglesia, lo cual es una cosa recomendable. Santo Tomás recomienda que un obispo está errando y puede llevar a la Iglesia a la ruina, es un deber, la caridad fraterna, aunque es un superior. Pero dice Ratzinger, no se contentan a esta clásica corrección fraterna de un pastor, sino que tratan de poner en duda la estructura misma jerárquica de la Iglesia, tal como la ha querido Cristo. Denuncia la jerarquía y magnifique como representantes objetivos de la clase dominante que es necesario combatir. O sea, también la Iglesia se divide en dos clases: la clase dominante y las bases, podríamos decir. Entiende las relaciones con la jerarquía como entre la jerarquía y lo que llaman las bases, como relaciones de dominación que obedecen a la ley de la lucha de clases. Pero ya como algo muy estructural de la Iglesia, no simplemente que haya un obispo, que sea un oligarca, digamos, sino algo estructural. El obispo por sí, de la clase opresora, solamente que se alíe definitivamente con él. Esta visión de la caridad conduce a la teología de la liberación hacia un nuevo concepto de unidad. Que ya no es más la que se funda en la misma fe, esperanza y caridad, como dice Santo Tomás, que es la unidad de la Iglesia se funda en la comunidad de fe, de esperanza y de caridad, sino en la lucha común. La conflictividad debe reemplazar a la paz y conciliación. La polarización de las opciones, es decir, el infierno coloca a unos cristianos entre los oprimidos y perseguidos y a otros entre los opresores y perseguidores. El hecho de la lucha de clases cuestiona la unidad de la Iglesia y por tanto urge una redefinición de lo que se entiende por unidad de la Iglesia. La verdadera unidad se realiza en torno a una misma opción en favor de los oprimidos. Todos los oprimidos se unen frente al adversario común, posibilitándose así una especie de amplio ecumenismo que incluye también a los marxistas. En este mismo sentido, el Padre II, a quien cité antes, sostiene que en la Iglesia todos nos creemos hermanitos, ¿sí? Porque hablamos de la gracia, porque hablamos de demonio, porque hablamos de salvación, es decir, porque tenemos la probabilidad de tener una fe común, unas ideas comunes. Sin embargo, dice, si un sacerdote un día predica saliéndose del temporal y entrando en las opciones temporales, por el padecimiento, ¿no? Se vaciaría, dice, la mitad de la Iglesia. O sea, dice, a la torre del Lourdes, del Señor, del Padre, del obispo, del sacerdote sube, y habla de lo que debe ser el cristianismo, de opción por la lucha de clase, se vaciaría la Iglesia. Pero es falso, Señor. Es falsa completamente. Hay que romper esa falsa unidad en la fe. Hay que romper esa falsa unidad, porque en la práctica es lo que aparentemente une a los cristianos, dice él, una serie de ideas del credo. Y no es esta la verdadera unidad debe ser para la liberación. Bajo este prisma hay quizá más diferencias entre católicos y católicos que entre algunos católicos y algunos marxistas. Lo que mantiene, dice la Iglesia verdadera, la unidad teologal de la Iglesia es, no sabemos, hablar de Eucaristía, que es el sacramento de la unidad eclesiástica. Pues bien, hay que transformar la Eucaristía, dicen los teólogos de la liberación. La Eucaristía es una fuente de luz, hay que transformarla en una fuente de luz. Como dice Ratzinger, en celebración del pueblo en luz. En la celebración del pueblo en luz, esa es la Eucaristía. Señala, dice Ratzinger, que tenga todavía sentido la participación en la misma mesa eucarística de cristianos que por otra parte pertenecen a clases opuestas, que comulgan un rito y un poco, eso no puede ser.
Rápido y tajante, la Eucaristía también comprendida en su verdadera presencia sacramental del sacrificio reconciliador y como el don del cuerpo y la sangre de Cristo, se convierte en celebración del pueblo peluche. En consecuencia, se niega radicalmente la unidad de la Iglesia, la unidad, la reconciliación, la comunión en el amor, ya no se consigue como don que recibimos de Cristo. La clase histórica de los pobres es la que construye la unidad a través de su lucha. La lucha de clases es el camino para esta unidad, la Eucaristía llega a ser así, la Eucaristía de clases. Dice razón, fuerte expresión. Segundo, y esto también trae cierta hilaridad a esta exposición, propone algunas maneras de traducir, dice, en compromiso histórico, las palabras que rodean los sacramentos. O sea, dice, hay que convertir los sacramentos, cambiarlos y hacerlos fuente de luz. ¿Cómo hacemos? Dice, y pone este texto gracioso. Dice, por ejemplo, lo voy a leer para que no creo que está ciego. Cuando se bautiza un niño, ¿sí ves? El ritual recibe unas oraciones para echar el demonio de la criatura. Entonces, así. ¿Por qué en una comunidad cristiana viva y real no ensayar una posibilidad? Nombrar con nombre y apellido a ese demonio que se pretende expulsar. ¿Por qué no? Si se trata de un demonio histórico y una fuerza que lucha históricamente hoy aquí con la fuerza del amor que Cristo trae, si se trata de una criatura pobre, por ejemplo, ¿por qué no decir, ¿sabes tú el mundo del capitalismo de ese niño? Para que entre en la sociedad como una esperanza creadora y no como un peón más. Nico no entiende nada, ni sabe nada. Y si se trata de un rico, ¿por qué no decir, ¿sabe espíritu inmundo del lucro de ese niño para que en adelante pueda tener relaciones humanas y no cosificadas con los demás hombres? Eso ha dicho el hijo de Martínez de Oz. Y por supuesto, apelarse a las consecuencias, dice segundo. Simples ejemplos, nomás, digo yo, dice, ¿no? De la manera como un sacramento puede y debe ser en una iglesia nueva, una celebración y una preparación de la liberación histórica. Bien, la reputación, lo vamos terminando, la vez intento de horizontalización de las virtudes teologales, es que varía por cierto un tiempo de que no se dispone. En la base de este error está la negación de la distinción de los planos. No hay dos planos. La historia del mundo no coincide con la historia de la salvación. Hay fracasos en el ser humano que son fecundos espiritualmente. Hay injusticias que santifican al damnificado. No todo progreso en la justicia es un progreso en la santidad. El martirio, por ejemplo, que es el acto supremo de injusticia de parte del verdugo, es lo que hace avanzar más a la Iglesia. Permite asimismo en estos teólogos una grave desconsideración de los valores eternos. Nos recuerdan aquellos que reprobaba a Cristo en su sermón eucarístico, a aquellos judíos que lo seguían por el pan de la tierra, cuando él venía a traerle su pan en 17. Si bien Gutiérrez está la liberación del pecado por Cristo, de hecho toda su exposición va a la liberación de las consecuencias del pecado en el orden político y económico y no al pecado mismo. El aspecto vertical del pecado, la ofensa a Dios, queda del todo postergada. La praxis del cristiano se reduce a la lucha de clases, no al trabajo de la negación, de la mortificación, eso no se habla para nada. En orden a la liberación del propio egoísmo, para poder abrirse, pero esta vez en serio, a la comunión con Dios y a través de él con el prójimo. No se habla de la victoria sobre sí mismo, la liberación de sí mismo. La mirada de la entrega al hermano en Cristo en tanto tiene sentido en cuanto que previamente hemos mirado a Cristo y queremos que al amante entregamos el servicio en el prójimo, ahí cobra todo su sentido. Por eso, ¿qué sentido tiene para esta gente, por ejemplo, los aviones? ¿No? Vamos a poner, se me ocurre ahora, y cuidar a un terrorista que no son fuentes de poder, eso no sirve para la lucha de clase ni nada. Esa monja que está 40 años ha dado un bobo que nunca le va a decir gracias para nada, no tiene ningún sentido, eso es la caridad pura, purísima, desnuda, digamos. Entonces, esto es lo que aparece. Llegamos entonces hacia lo horizontal, pero partiendo de lo vertical, y llegamos con mucho más fuerza a lo horizontal, podemos partir de lo vertical. De no ser así, estaríamos rebasando el cristianismo, rechazando la novedad del mandamiento de Cristo, que no solo nos dijo amados uno a otro, sino cómo yo os he amado. Y la Iglesia, nada específico, tendría que ofrecer fuera del proceso de los humanismos, llamados humanismos. Destruyéndose la caridad, vínculo de unión, se destruye la verdadera unidad. Al reducirse la unidad a una alianza irenista contra el opresor, la Iglesia pierde su unidad profunda, basada en la misma fe, esperanza y caridad. Para ella cierta unidad de base humana y de tipo político, que en última instancia no podrá sino engendrar el cisma interior, la Iglesia burguesa contra la Iglesia socialista. Para terminar, algunas palabras en orden a rebatir este intento, un camino realmente equivocado. Digamos con rápida que el criterio último y decisivo de la verdad no puede ser otro en última instancia que un criterio teológico. La verdad sobre el hombre, su historia y su destino hay que jugar hasta la luz de la fe,
y de lo que esta nos enseña acerca de la verdad del hombre y del sentido último de su destino. Digamos que esta teología no solamente traiciona, es una verdadera, como dice Ratzinger, una perversión del mensaje cristiano, una verdadera perversión. Y no solo traiciona el contenido del Evangelio, sino que traiciona igualmente a los mismos pobres y oprimidos. Este es su verdadero bien, porque es un argumento enorme muy importante. Es la traición más grande que se hace al pobre, al oprimido. Como bien dice Ratzinger, las grandes investigaciones ideológicas que se señala conducen inevitablemente a traicionar la causa de los pobres. No basta con invertir por la violencia revolucionaria de las estructuras generadoras de injusticia para que ipso facto comience un régimen justo. El marxismo, cuya opción se hace, al menos en su metodología, por parte de estos teólogos, es mucho más esclavizante que el Estado actual. Como afirma Ratzinger en un lindo texto, un hecho notable de nuestra época debe ser objeto de la reflexión de todos aquellos que quieren sinceramente la verdadera liberación. Millones de nuestros contemporáneos aspiran legítimamente a recuperar las libertades fundamentales del ejercicio privado por regímenes totalitarios y ateos, que se han apoderado del poder por caminos revolucionarios y violentos, precisamente en nombre de la liberación del pueblo. Comunistas, hablamos. No se puede ignorar esta vergüenza de nuestro tiempo, dice Cardenal. Pretendiendo aportar la libertad, se mantienen naciones enteras en condiciones de esclavitud indignas del hombre. Y ellos se vuelven cómplices, teólogos de la liberación, de semejantes esclavitudes, tal vez inconscientemente traicionan a los pobres que intentan servir. Yo me acuerdo de cosas horribles que tristeza me daba una vez que vi uno de estos curas que estaba mostrando diapositivas a los criollos de La Rioja, los ranchos, los chivitos, y esas cosas, pobres, pero señores, muchos de ellos, ¿no? Mucho más que este cura que iba ahí. Y él suele mostrar la diapositiva del lujo de Buenos Aires, los departamentos, de los barrios, todas las cosas de Buenos Aires para hacerle crear en él la envidia, ¿no? Que es factor de la historia. Y él miraba, yo pensé, bueno, pongamos, o fracasa o no fracasa el éxito que hace que cura. Si triunfa o fracasa. Si fracasa, bueno, no importa, ¿no? No entiende nada, se queda con su país. Pero si triunfa, qué horrible, porque probablemente nunca jamás verá esos departamentos, ni tenga ese lujo, ni cambie unas cosas de su vida. Va a quedar como si va a morir con esos servicios, lo que quiere. Pero nada más que va a morir distinto, como morir con el dolor del alma. Y antes el hombre podía ser un tipo un santo, extraordinario, ¿no? Yo no veo que hay que alimentar eso, dejarlo ahí, no se trata de eso, pero quiero decir que en el fondo se lo deja y se lo traiciona y se le destruye lo más lindo que tenía. Y es esa pobreza, o sea, debe convertir esa pobreza en una pobreza más espiritual, tratar de que no haya el y todo, y que de ahí se santifique, se le crea una cosa contra el orden sobrenatural mundial. Por eso hay una tradición a eso. Y la verdadera liberación, digamos, finalmente, como afirma Ratzinger, tiene como pilares indispensables la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, que son precisamente los tres puntos. El Papa Juan Pablo II trató en la inauguración de la Conferencia de Puebla, en ese magnífico discurso, quizás de lo más importante que ha pronunciado este Papa. La verdad sobre Cristo ante todo. Pero decir la verdad sobre Cristo, dice Ratzinger, ¿no? Verdadero Dios, verdadero hombre, nada de macanear, que no se sabe el nombre, todo lo que se está diciendo ahora, ¿no? El primer punto para liberar al pueblo serio es utilizar al Cristo completo, al Cristo mismo. En ese discurso decía el Papa que la Iglesia debe confesar a este Cristo ante la historia. Y esta es la buena de la única, no la marxista, dice el Papa. Usted ha seguido el Papa en este discurso, al cual alude en las relecturas del Evangelio donde se silencia la dignidad de Cristo. Se pretende mostrar a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y los poderes, e incluso complicado en la lucha de clases. Esta concepción de Cristo como político, revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compagina con la sacrificio de la Iglesia. Por eso no son fidedignas esas relecturas, como llaman, de volver a leer, ¿no? El Evangelio, la relectura de la Sagrada Escritura, que pretende ponerla al servicio del proceso histórico y a Cristo al servicio de la lucha de clases. No es esta la fe que ha informado la historia de Hispanoamérica, no es esta la fe que nos enseñaron nuestros padres, los españoles, la fe que ha plasmado lo mejor de los valores de nuestro pueblo. Solo con la auténtica fe en Cristo, que no olvide, que no mutile la integridad del ministerio, la Iglesia será capaz de penetrar con este mismo Cristo y con su Evangelio a la cultura, transformar los corazones y entonces humanizar los sistemas y las estructuras. En segundo lugar, la verdad sobre la Iglesia. Misterio divino humano también, porque es el cuerpo de Cristo y por tanto participa del misterio divino humano de Cristo. En las afirmaciones de los teólogos de la liberación hemos advertido cierta depreciación de la Iglesia en todas las corrientes presuntamente liberadoras, aunque estas fueran extraeclesiales o incluso antieclesiales. En todo caso, la Iglesia no sería una fuerza de choque, sino que no sería sino una fuerza de choque, parece, un complemento al intento liberador, como llaman algunos, una especie de suplemento de alma a la revolución, sería la Iglesia, no más.
El Papa advierte contra esta grave reducción. No hay garantía de una acción evangelizadora auténtica, sino una eclesiología bien fundada. Eso no implica, sin embargo, que la Iglesia solo debe interesarse en las cosas que se refieren al campo estrictamente religioso, ha de hacerse presente también en las cosas que hacen en el ámbito temporal, pero en la línea de su misión, que aun siendo de carácter religioso y no social o político, no puede menos defender al hombre en la integridad de su ser. Y finalmente la verdad sobre el hombre. La obra de Cristo y la acción de la Iglesia se dirigen al hombre, no naturalmente para quedarse en él, sino para elevarlo, para conducirlo a Dios. Sin embargo, el Santo Padre advierte que así como hay una distorsión en el modo de entender a Cristo y en el modo de entender a la Iglesia, así la hay con respecto al hombre. Dice el Papa que alguna frase, ¿no? Quizás una de las más vistosas debilidades de la civilización actual sea una inadecuada visión del hombre. La nuestra es sin duda la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época del humanismo y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente es también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y destino, del rebajamiento del hombre a niveles antes insospechados, época de valores humanos conculcados como jamás lo fueron antes. Cabría acá un análisis del proceso decadente que se desencadena al término de la Edad Media y que va superficializando más y más al hombre, separándolo paso a paso de la Iglesia, de Cristo, de Dios mismo, y edificando una civilización no teocéntrica, sino antropocéntrica. Hoy como nunca se ha exaltado el hombre, y hoy como nunca el hombre se siente más desamparado. ¿Cómo se explica esta paradoja? Se pregunta el Papa. Podemos decir que la paradoja inexorable del humanismo ateo es el drama del hombre amputado en una dimensión esencial de su ser, el absoluto, y puesto así frente a la peor reducción del mismo ser. No advertimos entonces tampoco en el teólogo